Hola, hoy vengo a contarte una historia que está cumpliendo 93 años, sí, 93 años de existencia. Es el aniversario de la Iglesia Central. Son 93 años de luchas, alegrías, tristezas, pero sobre todo de ver la misericordia de Dios hasta la fecha. Pero todo tiene un principio, un génesis, y te lo resumo así con este álbum de recuerdos. Entre 1920 y 1923 llegaron a Venezuela un pequeño grupo de misioneros encabezados por Arthur Petersen y Walfredo Rothman. Ellos se establecen en el estado Aragua junto a los otros misioneros que ya tenían un poco de tiempo acá en el país. Pero el Espíritu Santo los mueve de tal forma que sentían la imperiosa labor de ir a otra parte de Venezuela donde la palabra no había sido predicada. Fue así que llegan el 3 de mayo de 1924 a Valle de la Pascua junto a sus familias, acompañados de un lugareño de nombre Ricardo Pedroso. Se acercaron a un velorio de Cruz de Mayo en el hogar del señor Juan Bautista Itriago. Pidieron permiso para cantarle a la cruz, entonando los himnos En la cruz, yo primero vi la luz y La cruz solo me guiará. Esta visita impactó a los lugareños, arrancando buenos y malos comentarios, pero el dueño de ese hogar, esa noche, había sido tocado por el Espíritu Santo. Este testimonio lo contó el señor Juan Antonio Matos, quien sería uno de los primeros frutos del Evangelio por allá, en 1924. Más tarde, en 1926 y 1927, se realizaron algunas campañas evangelísticas y quedando un grupo organizado de 60 miembros, fue así como arrancaron la obra en Valle de la Pascua. Y fue en el año 1927 cuando la iglesia queda constituida formalmente. Inicialmente los creyentes se congregaron en el mismo lugar donde se realizó el velorio de cruz, en la casa del señor Juan Bautista Itriago. Este fue uno de los primeros convertidos junto a don Juan Antonio Matos. Su primer pastor fue el reverendo Walfredo Rothman y la obra se extendió por los campos de Mahomito, Garito Seco, Los Cerritos, Las Piedras, Las Palmitas y La Villa. Para 1931 se comienzan a reunir en un local llamado Capilla Evangélica, que estuvo ubicado en la calle Retumbo, cruce con Huasco, frente a la actual alcaldía. Valle de la Pascua llegó a ser el centro de actividad evangelizadora después de las campañas de 1926 y 1927, constituyéndose la primera asamblea cristiana para 1929. Comienzan a dar frutos la primera escuela dominical por el año 1931. La señora Ethel de Rothman abrió una escuelita primaria por 1927 en la cual se inscribieron 60 alumnos. Cuando la señorita Mabel Sondel llegó en 1928, esta escuelita quedó bajo su responsabilidad. No quedaron muchos hogares sin la visita y el testimonio de los Rothman, de los demás misioneros que llegaron luego y de los hermanos de la iglesia. La evangelización personal era primordial para ellos y llevó muchísimo fruto espiritual. Valle de la Pascua ha sido sede de muchos eventos importantes como la primera asamblea en 1929, el primer templo consagrado al Señor en 1931, fue anfitriona de las convenciones de 1935 y la de 1940, uniendo hermanos de Oriente y Centro. Los primeros cursillos bíblicos y el primer instituto bíblico nacieron en Valle de la Pascua, teniendo a la Iglesia Central como epicentro, y otras cosas más que faltaría tiempo para hablar de ellas. En 1952, después de unos años de los misioneros pastorear la iglesia, llaman al reverendo José Lizcano como el primer pastor nacional al frente de la iglesia. Ese mismo año se inaugura el actual templo de la Iglesia Central, justo en el mismo sitio donde se dio aquel velorio de Cruz de Mayo. Han sido varios los pastores y hermanos que han estado frente a la Iglesia Central, desde que comenzara la obra el reverendo Walfredo Rothman como su primer pastor en el año 1927. Pastores y hermanos comprometidos con la labor encomendada por nuestro Señor Jesucristo, id y haced discípulos, aceptando el reto y el compromiso que ese llamado suponía. Muchos de ellos ya han partido con el Señor, otros ejercen en diferentes ministerios. En el día de hoy la Iglesia Central es liderada por el pastor maestro Guillermo Anse desde el año 2000 hasta la fecha.
con 20 años al frente del ministerio de la Iglesia Central. Se ha constituido como el pastor con más tiempo en la misma. Son muchas las personas que han pasado por esta iglesia en 93 años, que nombrarlas y enseñarlas faltaría tiempo y espacio para cada una de ellas, pero Dios las conoce y Él sabe quienes han dado la buena batalla en esta comunidad cristiana llamada Iglesia Evangélica Libre Central. Fruto de esos años se cuenta las iglesias Emanuel y Betel como hijas de la Iglesia Central. Y en tiempos más recientes se cuenta la Iglesia Evangélica Libre del Caserío Bellavista, llamada Bellavista de Dios, y la obra misionera en el Caserío Bandera Blanca, llamado Bandera de Dios, como las obras más recientes de la Iglesia Central. La historia aún continúa con antiguos y nuevos protagonistas, pero el mismo mensaje de fe y esperanza para esta ciudad que vio nacer el Evangelio en Venezuela.